El planeta Tierra, la humanidad, está afrontando una de las crisis sin precedentes. Ese es el cambio climático. Soy Luis Miguel Moisés y en adelante les voy a contar de las famosas y muy sonadas energías renovables. Han sido los gases efecto invernadero que en la historia del planeta Tierra han causado 3 de las 5 extinciones masivas que han destruido en la mayoría la biodiversidad que ha tenido el planeta. Esos gases efecto invernadero hoy, a causa del hombre, del ser humano, se están yendo a nuestra atmósfera y lo que estamos ocasionando hoy es el cambio climático a causa por nosotros. Razones por combustión de energías fósiles o la fabricación de cemento o la fabricación de algún derivado del petróleo o básicamente el arado en la tierra o básicamente el ganado en las tierras. Todo eso, todo lo que hagamos y todas esas interacciones que tenemos con nuestro sistema natural genera gases efecto invernadero. Gran parte de la comunidad científica ha denominado esta era en la que nos encontramos nosotros como la antropoceno. Y adivinen por qué. Y es básicamente por lo que les contaba, por esa interacción que ha tenido el ser humano sobre los sistemas naturales. Cómo nosotros hemos logrado lo que la Tierra en muchos años, en muchas décadas y en muchas eras, nosotros lo hemos hecho en 100 años. Entonces, esas interacciones generalmente causadas por los países del norte, esos países que están en desarrollo, esos países denominados ricos, son los que más emiten gases de efecto invernadero, lo que llamamos CO2 o CO2 equivalente. ¿Qué pasa? Entonces esos CO2 se van a la atmósfera y se acumulan para que la irradiación del sol se caliente la Tierra. Eso en términos muy básicos, muy sencillos, pero además de eso, quiero contarles algo. El ser humano ha logrado enfrentarse a situaciones complejas durante nuestra historia y particularmente esos últimos 100 años. La primera es un tema muy desconocido sobre algunos de ustedes y es que el plomo que estaba dentro de la gasolina que consumían los motores de combustión interna se extendió por todo el planeta y contaminó. Gracias a esa comunidad científica se logró remover el plomo de la gasolina. Otro gran problema que tuvimos a finales del siglo pasado fue ese famoso hueco que tuvo, o esa fractura que tuvo la capa de ozono, causada por esos gases que generalmente eran utilizados para la refrigeración. Hoy logramos reducir el tamaño de ese hueco, casi en su eliminación. Hoy la comunidad científica nos llama a todo el planeta, nos prendió las alarmas. El cambio climático lo vienen investigando desde hace 30 años con profundidad y han encontrado que cada día nos vamos al abismo. El ser humano ha logrado penetrar lo más difícil que ha logrado el planeta y es llegarse al borde de la extinción. La comunidad científica logró algo histórico y fue sentar a todos los países poderosos del hemisferio norte que acordaran en el marco del Acuerdo de París disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que ellos producían. Pero para tenerlo claro, me gustaría que tengamos esos datos. ¿Cuáles son? De acuerdo al libro de Bill Gates, Cómo evitar un desastre climático, él hace un estudio brillante en el que determina algunos factores y crea como una especie de matriz energética. O sea, el consumo del ser humano en términos de desarrollo y eso cuánto produce en términos de CO2 equivalente. Para que tengamos algo claro, en términos de fabricación, estamos hablando de cemento, acero, plástico, eso representa el 31% de los gases de efecto invernadero que se emiten. El consumo de energía, o sea, la electricidad, equivale al 27%. Cultivar y criar, estamos hablando de cultivar plantas y criar animales, un 19%. Desplazarnos, o sea, movernos en avión, en camiones, en cargueros, en nuestros vehículos. El hecho de movernos y que eso consuma un combustible de efecto combustible, eso consume o emite un 16% de gases de efecto invernadero. Y finalmente, calentar o enfriar, algo tan básico que es la calefacción, aire acondicionado como aquí en el Caribe colombiano o la refrigeración que utilizamos en nuestras neveras. Eso equivale al 7% de los gases de efecto invernadero que emitimos. Ahora, como podemos ver, el gran problema en estos momentos es el cómo generamos la energía eléctrica. Y eso es un panorama desalentador. Debo decirles que la matriz de generación eléctrica en el planeta Tierra de verdad da miedo.
Para que tengamos en cuenta los datos, el 36% de la energía que se produce en el mundo depende del carbón, el 23% del gas natural, el 16% de la energía hidráulica, el 10% de la nuclear, el 11% de las energías renovables, el 3% del petróleo y un 1% de otros, biomasa y demás. Colombia, por tratarse de un país en vía de desarrollo, recibe los efectos del cambio climático con mayor rudeza. Eso sí, hace un gran esfuerzo por solventar esas inclemencias, invirtiendo grandes esfuerzos en la implementación de energías renovables. Colombia es ejemplo mundial de cómo se debe hacer. Ahora, los países del norte tienen que hacer un esfuerzo muy grande por adaptar y mitigar esos esfuerzos que hace Colombia en todo el planeta. Antes de comenzar esta discusión, quiero que tengamos unos conceptos claros. ¿Para qué? Para que tengamos una relación conjunta que debemos tener para poder entrar en detalle. Lo primero, que es la matriz energética y que es la matriz de generación eléctrica. Comencemos por lo primero. La matriz energética es básicamente aquella que mide todas las formas de producción de energía y que esa misma se distribuye en diferentes formas de procesos de transformación. La segunda, que es la matriz de generación eléctrica, como lo indica su nombre, es básicamente aquellas instituciones en términos de componentes que desarrollan y procesan energía a través de hidroeléctricas, a través de termoeléctricas, a través de generación fotovoltaica o eólica y todas esas diferentes biomasas, nuclear y demás. Entonces, una contiene, por ejemplo, que la matriz energética contiene la energía que consumimos, por ejemplo, que requiere un vehículo de combustión interna para el consumo de gasolina, que eso es una forma de energía. Otra es la energía eléctrica que mueve un vehículo. Otra es la energía eléctrica que prende los aire acondicionados y los electrodomésticos de su casa. Y otra, que es la generación eléctrica, son las empresas dedicadas a la producción de energía, que le distribuyen energía eléctrica a sus casas, a las empresas, a las industrias de toda Colombia. Entonces, ¿por qué les digo lo anterior y tener esos conceptos claros? Y es que necesariamente para abordar la discusión en Colombia debemos tener claro eso. Debemos tener claro que Colombia no es un gran productor de gases de efecto invernadero en términos de la combustión de combustibles de origen fósiles, pero sí, valga la importancia, somos unos grandes generadores de gases de efecto invernadero a causa del tratamiento del campo, cultivo de plantas y la cría de ganado. De acuerdo a Camilo Prieto, en su libro Nutrición Sostenible, él crea una matriz energética de las emisiones de gases de efecto invernadero, que está distribuida más o menos de esta manera. El 55%, como les decía antes, son producidos gases de efecto invernadero producidos por el campo y la cría de animales, particularmente el ganado. El segundo es el 35%, que equivale a la producción energética del país. El tercero, el 6%, equivale más o menos al consumo, a la fabricación de cemento y demás, o sea, la industria como tal del país. Y el 4% finalmente a procesamiento de residuos. Ahora bien, para entender los datos de la matriz de generación eléctrica en el país, de acuerdo a Colgen, la asociación que reúne todas las empresas generadoras de energía renovable, en el 2023, el 68,3% de la energía producida equivale a la hidráulica, el 30,7% a la térmica, el 0,1% a la eólica, el 0,1% a la solar y el 0,9% a cogeneradores. Ahora bien, se preguntarán ustedes, ¿por qué Colombia necesita pasar y migrar a fuentes de generación que sean renovables? Y eso tiene dos respuestas muy concretas. La primera, y es porque, como acabamos de ver, el 30% de la energía que consumimos los colombianos proviene de energía producida por termoeléctricas. El segundo punto, y muy relevante, y es que nosotros debemos adaptarnos al cambio climático. Como les dije al principio, los países del norte, los países desarrollados, son los grandes productores de gases de efecto invernadero.
Mientras que ellos están haciendo todo lo necesario por disminuirlo, nosotros acá en el sur del planeta tenemos que adaptarnos mayoritariamente y hacer un esfuerzo. Eso quiere decir que el cambio climático nos va a impactar con mayor rudeza, todos los efectos que tiene el mismo. Eso implica que nuestro mayor índice de producción de energía es la hidráulica. A mayor temperatura va a disminuir el nivel del agua en los embalses. Además de eso, se suma que ya nosotros tenemos el Niño encima, entonces se va a agudizar el problema de las hidroeléctricas en la generación eléctrica. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, pero todo acá en Colombia viene avanzando muy bien y a pasos agigantados. Desde el 2018 la institucionalidad completa, como lo cuenta el libro El universo de las energías renovables, implica que ha hecho un esfuerzo muy grande y a corto plazo, posiblemente en el 2026, vamos a pasar del 0,1% de energías renovables al 12% de esa matriz que le había comentado anteriormente. Pero ojo, no todo es bueno. Las energías renovables también tienen unas presiones sobre los sistemas naturales muy fuertes. A mayor energías renovables como la fotovoltaica y la eólica, vamos a requerir mayores presiones y mayores minerales especiales que son requeridos para movilizar esa energía. Por ejemplo, la minería de cobre en países otra vez del sur del planeta van a ser muy afectados y presionados, y eso implica un esfuerzo institucional en el que protejamos, no solamente migremos a energías renovables de manera responsable, sino que esas afectaciones en el orden en el que debamos mantener esas presiones limitadas para que nuestros sistemas ecosistémicos, que son nuestro gran tesoro, los protejamos. Hay una parte que al principio les contaba, adaptarnos, pero también tenemos que mitigar. Una de las formas más importantes que tiene el país para mitigar es proteger el bosque nativo, restaurar bosque nativo, porque son ellos los que absorben esos CO2 y los transforman en el ciclo que ya conocemos como el ciclo del carbono. Si nosotros restauramos y rehabilitamos nuevos bosques y bosques nativos, vamos a incorporar dentro del sistema mayores captadores de CO2 equivalente. Podemos concluir que el paso que está haciendo Colombia para migrar a energías renovables es importante y se ha vuelto un ejemplo mundial en el que la matriz energética y la matriz de generación eléctrica se ha venido volcando a maneras sustentables de desarrollo humano. Eso tiene que ir de la mano con acciones de adaptación en términos como lo venimos haciendo en cambios de energías renovables, pero también con acciones de mitigación en la que incorporemos dentro de esas acciones implementación de la restauración de bosque nativo y la rehabilitación de bosques hoy destruidos por el desarrollo precisamente de este tipo de energías renovables. Muchas gracias.